revisar sus últimos apuntes para ver en qué nos quedamos, por favor? Porque como doy en 2 grupos, ya no sé en qué diapositiva voy con cada uno. Recuerdo que esta diapositiva del diagrama sí la habíamos visto, vimos las ventanas espectrales de cada uno de los espectros, y ya no me acuerdo si nos quedamos viendo esta tabla o los efectos que tienen los grupos electroatractores. ¿Se han portado mal? Yo creo que no, sobre todo Omar. No es cierto, ya los estoy accediendo. ¿Qué tal, jóvenes? Hola, profe. ¿Qué tal? Yo pensé que no se iban a Hola. conectar. Yo dije, seguramente andan de rodillas allá en la basílica pidiendo el milagro de pasar. De hecho, Dice, ya regresamos. Está bien. ¿Podrían decirme cuál fue lo último que vimos, jóvenes? Por favor. Es que el seguimiento de las diapositivas no coincide con en el tema que vamos. ¿Qué fue lo último que vimos? ¿La ventana espectral de los diferentes núcleos activos? ¿O ya comenzamos a ver la tabla, el efecto que tiene? ¿O ya pasamos esto? no, eso no lo hemos visto, pero déjeme, permítame tanto. Ok. Sí, yo recordaba que era más o menos por aquí. Ay. Bien, jóvenes, vamos a continuar el día de hoy. Recuerdo que comenzamos a ver el efecto que tienen algunos grupos, sobre todo aquellos que tienen efectos electroatractores sobre nuestros átomos de carbono, que es el análisis que ahora estamos llevando a cabo. Ya vimos que en compuestos saturados, metilo, metileno y metilo, estos carbonos son los más protegidos porque no tienen más que uniones o enlaces covalentes hacia carbono o a hidrógeno, y obligando que entonces toda la densidad electrónica recaiga sobre el átomo de carbono
que es el átomo más electronegativo en esas cadenas. Por lo tanto, al tener densidad electrónica, esos carbonos son los que están más protegidos. Mientras que cuando tenemos grupos que tienden a quitarle densidad electrónica, ya sea por efecto inductivo o efecto de electronegatividad, comienzan a desplazarse, tal como sucede en este sistema, un sistema de tipo alílico, donde este átomo de carbono está conjugado a un doble enlace, y este doble enlace son electrones, ¿no? Entonces, este doble enlace tiende a jalar densidad electrónica quitándosela al carbono, por eso lo obliga a desplazarse. Vean cómo el efecto en el caso del metileno es de 1.2 a 1.4 y cuando está conjugado al doble enlace va de 1.5 hasta 2.5, es decir, una parte por millón de diferencia. Y eso es solo por el efecto que tiene esa hibridación sp2 de ejercer un efecto atractor de electrones. Ahora, ¿quieren ver qué sucede en el metilo? Vean este metilo, que químicamente es lo mismo que el metilo de arriba. Sin embargo, la diferencia radica en que este metilo está unido a un carbono doble enlace oxígeno, es decir, a un grupo carbonilo, mientras que el de arriba está unido en el mejor de los casos a un átomo de carbono que tienen igual densidad electrónica. Entonces, eso hace que ese carbono, o más bien ese protón, perdón, esté protegido. Estamos hablando de protones, perdón. El protón esté protegido, entonces las señales de este protón aparecen entre 0.7 y 1.3. Mientras que en este otro metilo, los protones, por efecto paramagnético del grupo carbonilo, se estén desplazando casi una parte por millón hacia campo bajo. Y como estamos viendo, entonces hay algunos otros grupos, por ejemplo, este triple enlace, donde este protón podríamos decir que es un protón semejante a este otro, al metino. Es un enlace sencillo carbono, hidrógeno, solo que acá arriba es hibridación sp3 y abajo es hibridación sp. Vean su desplazamiento químico de 1.4 a 1.7, un protón protegido, mientras que el del alquino de 2.5 a 3.1. Es decir, casi 1.3, 1.4 partes por millón de diferencia, lo que está originando que este triple enlace por efecto de el efecto paramagnético. ¿Sí recuerdan qué es el efecto paramagnético? ¿No lo recuerdan? Seguramente no. Lo vamos a analizar un poco más adelante. El efecto paramagnético se debe a la disposición que tiene este grupo funcional con respecto al campo magnético. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero entonces vean cómo el efecto de la hibridación, cómo puede ir modificando el desplazamiento químico del protón. Y lo que realmente está modificando es el campo magnético circundante. ¿Qué sucede en el anillo aromático? Este protón es como si fuera el benceno. Ese protón está protegido o desprotegido y lo estamos viendo aquí. Está desplazado a 6 a 9 partes por millón. ¿Ese qué indica? ¿Que está protegido o desprotegido? Que está desprotegido. Claro que sí. Y ahora vean el protón de un alqueno. Arriba, en el anillo aromático, es carbono, hidrógeno con hibridación sp2, pero en un sistema conjugado. En el de abajo, carbono, hidrógeno, en donde el carbono es hibridación sp2, pero es un alqueno simple. Y vean el efecto que tiene. 4.5 a 6.5, es decir, este protón de tipo vinílico está más protegido que el protón del anillo aromático por el efecto de conjugación. Entonces, estamos viendo que hay varios factores que afectan el campo magnético de cada uno de los espines.
Y eso hace, o más bien eso permite que podamos distinguir los diferentes núcleos de protón de acuerdo a dónde se encuentran dentro de la cadena. Y no solamente estamos viendo protones en átomos de carbono, vamos a ver protones ya en grupos funcionales como tal. Aquí tenemos el protón de un aldehído, el protón de un ácido carboxílico y el protón de un alcohol. Vean qué tanta diferencia existe. El protón unido a carbono con hibridación sp2, que todos pensaríamos que es semejante a este, que es de 4.5 a 6.5, porque es carbono hibridación sp2. Acá en el aldehído es de 9.5 a 10. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Si ambos átomos de carbono son hibridación sp2. ¿A qué se debe tanta diferencia en el desplazamiento químico de este protón unido a carbono con hibridación sp2 de este protón unido a carbono con hibridación sp2? ¿Qué es lo que Será hace el que fuerte? bueno, que el oxígeno hace que el campo magnético sea mayor y lo desproteja más el protón. Por supuesto que sí, el átomo de Mm, oxígeno es más electronegativo que carbono. Entonces, el átomo de oxígeno desprotege, se lleva con mayor facilidad la densidad electrónica, desprotegiendo al protón. Es por eso que, a pesar de que ambos protones están unidos a un carbono con hibridación sp2, el efecto de electronegatividad del átomo circundante afecta directamente. Y vean, hasta 9.5 10 partes por millón. Y este protón, este desplazamiento químico es característico. Muy pocas sustancias, muy pocas moléculas orgánicas tienen señales o aparecen señales en esta región de 9.5 a 10. Entonces, la señal que aparezca en esa región casi es característica o nos sirve como para confirmar que se trata de un protón de aldehído. Ahora, bajo esa misma tónica, analicen el efecto que tiene el protón de un ácido carboxílico. Nos dice que va de 10 a 12 partes por millón. Ahora, ¿cuál es el efecto que permite que ese protón ahora esté más desplazado que en el caso del aldehído? porque ahí está junto con el oxígeno pegado, ¿no? Y en el otro ahora sí que tenía estaba pegado de un carbono. Así es. Ahora, todos esperaríamos que efectivamente el oxígeno sea el responsable, pero ¿por qué no se desplaza aún más? Porque el átomo de oxígeno es más electronegativo. Todos esperaríamos que ese protón estuviese más desplazado, más desprotegido, pero no es así. ¿A qué se debe? A que este grupo funcional tiene una resonancia de electrones. Es decir, por un lado, los ácidos carboxílicos son dímeros que tienen forma eh, por puente de hidrógeno. Entonces, realmente todo el efecto no lo está resintiendo el protón, sino que aquí ya hay resonancia de electrones entre el carboxilato. Sin embargo, aún así, el protón está resintiendo el efecto desprotector de los dos átomos de oxígeno. Acá arriba en el aldehído era uno solo y lo jala con mucha fuerza en esa dirección hacia arriba. En el caso del ácido carboxílico son dos átomos de carbono y los dos jalan con la misma fuerza, es decir, esto parece un columpio. El grupo, el oxígeno del carbonilo jala densidad electrónica y en el siguiente instante el otro átomo lo hace. Entonces la densidad electrónica va en esa dirección, de un oxígeno a otro, es decir, dos pares de electrones entre tres átomos circulando. Es por eso que la desprotección no se resiente tanto como en algunos otros grupos funcionales. Pero ahora analicen ese protón del ácido carboxílico, es decir, de este hidroxilo, que mal llamado lo llamamos hidroxilo, con este de alcohol, el protón del alcohol. Vean la gran diferencia en protección o desprotección que tiene cada uno. El protón de un alcohol varía desde 1 hasta 6 partes por millón, aunque lo más común es entre 2 y 6 partes por millón.
Sin embargo, el del protón del ácido carboxílico del hidroxilo es de 10 a 12. Y como se darán cuenta, aquí el efecto que se tiene es precisamente al grupo carbonilo, que es un momento dipolar muy grande. Eso hace que exista tanta diferencia en desplazamiento químico. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué un intervalo tan grande aparece el protón del alcohol? ¿Alguno de ustedes tendrá alguna idea por qué? Eso es muy sencillo, jóvenes. La Sería respuesta se debe... Sí, a ver, dígame. por las cadenas alifáticas que tiene, podría ser. Por un lado, el tamaño de la cadena, claro que sí. Y por otro, sería la concentración. Por un lado, el largo de la cadena influye, porque pasa de ser hidrosoluble a lipofílico. A medida que crece la cadena, se hace insoluble en agua. Y por otro lado, es la concentración. Si hay mucha concentración de un alcohol en una muestra, hay formación de puentes de hidrógeno. Y eso hace que entonces las señales se hagan pequeñas y anchas, tal y como lo vimos en ultravioleta. Es por eso que este protón, la señal de un alcohol, varía entre 2 y 6 partes por millón, por las dos razones, tamaño de la cadena y el otro es la concentración. La diferencia o cómo los vamos a caracterizar es que normalmente son señales simples, son pequeñas y son anchas, son señales anchas. Y esto es bien característico. Ahora veamos cómo afecta a ese mismo protón, pero que ahora no esté unido a oxígeno directamente, sino al carbono que soporta el oxígeno. Es decir, aquí está directamente unido a un enlace a oxígeno. Ahora aquí está a dos enlaces. ¿Cómo se ve afectado? ¿Cuál de los dos está más desprotegido? Va a estar más desprotegido el protón base del alcohol. Véanlo, 3.3 a 4 partes por millón si nosotros consideramos solamente este valor de 1 o 2 partes por millón. ¿Pero a qué se debe? Si nosotros esperaríamos que este enlace directo a oxígeno sería el más desprotegido. Se debe a lo que acabamos de decir. Este protón se va a ver influenciado por la concentración, por eso se puede ir moviendo de un lugar a otro. Ahora, este protón es bien característico que siempre va a aparecer ahí en esta región de 3.3 a 4. Este protón, su señal, no va a moverse, no se va a desplazar ni por la longitud de la cadena ni por la concentración. Ese intervalo es a donde siempre vamos a encontrar a ese tipo de protones base de alcoholes. Entonces estamos viendo que la distancia también afecta al medio ambiente circundante, sobre todo hablando de los protones. ¿Y qué pasa cuando pasamos de oxígeno, que es un átomo electronegativo, a nitrógeno, que es más nucleofílico? ¿Qué es lo que ocurre? Dice que el protón unido a nitrógeno tiene un desplazamiento de 1.5 a 4. Lo más común, y eso lo recalco, lo más común es que estas señales aparezcan entre 3 y 4 partes por millón. Eso es lo más común. Y estamos hablando que al menos un 90-95% de las bases aparecen en ese intervalo, de 2 a 3 partes por millón, mientras que los protones base de oxígeno aparecen de 3 a 4, es decir, los podemos distinguir fácilmente. ¿Pero a qué se debe esa parte por millón de diferencia? Sencillo, el nitrógeno es menos electronegativo, es más amigo, le gusta más compartir que estar jalando la densidad electrónica. Entonces, si nosotros comparamos oxígeno con nitrógeno,
Sabemos que los protones unidos directamente a nitrógeno tienen una protección positiva, es decir, están a campo más alto que los protones unidos a oxígeno. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Ahora veamos qué sucede con átomos mucho más electronegativos o más electropositivos. Tenemos a dos enlaces, hidrógeno y cloro, hidrógeno y bromo, hidrógeno y yodo. Y vean sus desplazamientos químicos. Protón unido directamente al carbono que tiene un heteroátomo, como es cloro, de 3 a 4 partes por millón. Cuando ese heteroátomo le disminuimos la densidad electrónica, es decir, la electronegatividad, de 2.5 a 4, y cuando aún disminuimos más la electronegatividad e incrementamos el radio iónico, de 2 a 4. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? ¿Qué es lo que está influyendo en la diferencia de desplazamiento químico? Que su intervalo aumenta cada vez entre menos electronegativo es. Así es, la electronegatividad, al estar disminuyendo, la fuerza con la que le quitan energía electrónica también disminuye y entonces los protones se ven más protegidos. Pero además aquí hay un factor adicional en el átomo de yodo. ¿Cuál es el factor? El radio iónico. Yodo es un átomo gigantesco. Entonces la distancia entre yodo y carbono es más grande. Y recordemos que la electronegatividad disminuye con la distancia, es decir, con el número de enlaces. Entonces, al estar más distanciado el yodo del hidrógeno, la fuerza de que le quita energía electrónica también se ve disminuida. Entonces, solamente con analizar esta pequeña tabla, podemos darnos cuenta que cualquier molécula orgánica que contenga núcleos de protón, podemos identificarla plenamente. No importa qué grupo funcional tenga, no importa qué hibridación tenga, y no importa si son metilos, metilenos o metilos. Cualquier fragmento de molécula orgánica que posea hidrógenos en su estructura, la podemos analizar por resonancia magnética nuclear. Y ustedes van a ser capaces de asignar una estructura completa. Veámoslo de una manera un poco más visual. En la parte de arriba en el cuadro tenemos diferentes compuestos, en donde con quién los vamos a comparar. Tenemos para decir que son diferentes entre ellos, tenemos que tener a alguien que nos sirva como referencia. La referencia, ¿quién habíamos dicho que es? Para moléculas orgánicas solubles en disolventes orgánicos. Profe, se me Hola, cortó un hola. poquito. ¿Puede repetir? ¿Cómo, perdón? Se me cortó un poquito. ¿Podría repetirlo? Por Ok. favor. Decía que aquí en estas tablas vamos a ver el efecto que tienen átomos o diferentes sustituyentes sobre una molécula. Y aquí tenemos diferentes: fluoro de metilo, metanol, cloro de metilo, bromuro de metilo, yodometano y algunos otros. Pero para poder decir si le afecta o no, tenemos que tener un punto de referencia. Para estos casos, en moléculas orgánicas solubles en disolventes orgánicos, ¿cuál es la referencia? ¿El metilo? No, ya lo habíamos dicho. En sesiones anteriores ya habíamos dicho. ¿Con qué ajustamos a cero los espectros? ¿No lo recuerdan? No. Con el tetrametilsilano, el TMS.
Sí, recuerdan que cuando vimos la tablita de conceptos en el espectro, veíamos protección diamagnética, protección paramagnética, campo alto, campo bajo. ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Sí, 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 tiene razón. Entonces, tenemos como referencia el tetrametilsilano. Aquí está. ¿Y por qué lo tomamos como referencia? Porque el silicio tiene una electronegatividad de 1.8. Ninguno de los demás átomos sustituyentes tiene igual electronegatividad. De hecho, el protón, incluso vean, el protón tiene una electronegatividad de 2.1. Y aún así, al átomo de hidrógeno ya lo consideramos electropositivo, ya no electronegativo. Y entonces el silicio tiene menor electronegatividad o mayor electropositividad que hidrógeno. Entonces, dado que este caso silicio es el de menor electronegatividad, por eso lo consideramos como la referencia y todos los espectros los ajustamos a cero con esa señal. Ahora, a partir de aquí ya podemos comparar cualquier otro compuesto con sustituyente para decir si está protegido o desprotegido. Y vamos a verlo. Primeramente vamos a comparar el fluoruro de metilo contra tetrametilsilano con el TMS, donde flúor tiene 4.0 de electronegatividad y silicio 1.8. La diferencia en electronegatividad es enorme. Entonces, al ser más electronegativo el átomo de flúor, ¿protege o desprotege a los hidrógenos? Los desprotege. Claro que los va a desproteger. Y vean hasta dónde los desplaza, hasta 4.26 partes por millón. ¿Comparado con quién? Con el TMS. Recuerden que cuando decimos o comparamos, siempre tiene que haber con respecto a quién. Ahora, ¿qué pasa cuando disminuimos la electronegatividad del sustituyente? Ya no sea flúor. Vamos a ver en el mismo grupo, cloro. Pasamos de una electronegatividad de 4 a 3.1. ¿Qué es lo que estamos protones del metilo? Pasa de 4.26 a 3.05. El intercambio del heteroátomo de flúor por cloro está protegiendo a los protones. ¿Debido a qué? Pues lo acabamos de decir, ¿no? Estamos disminuyendo la electronegatividad. Es decir, el átomo de cloro es menos egoísta que flúor. Al ser menos egoísta, le quita menor densidad electrónica a los protones y los protege. Vean qué sucede con el átomo de oxígeno. Flúor 4.0 de electronegatividad, oxígeno 3.5. Y vean cómo los protones del metilo, su señal pasa de 4.26 a 3.4. A pesar de que la diferencia de electronegatividad entre flúor y oxígeno es considerable, también lo resienten los protones. Y entonces los protones están más protegidos que con el átomo de flúor. Y pasa lo mismo con el cloro. Al disminuir la electronegatividad, se protegen más los protones. Y seguimos viéndolo, véanlo. Cuando pasa de cloro a bromo, bromo es un átomo con menor electronegatividad, pero incrementa el impedimento estérico, porque es grande. Y vean cómo pasa de 3.05 a 2.68. El desplazamiento químico cada vez se está haciendo hacia el campo alto, hacia mayor protección, debido a que la electronegatividad del heteroátomo disminuye. ¿Qué tanto? Véanlo en el metano. Metano, el protón tiene una electronegatividad de 2.1, comparado con flúor de 4.
pasa de 4.26 a 0.23. Entonces estamos viendo cómo los sustituyentes en un compuesto orgánico sí afectan directamente el desplazamiento químico. Y solamente estamos hablando ahí de electronegatividad. Sí queda claro cómo podemos diferenciarlo, qué heteroátomo está interactuando con los núcleos en cuestión o los que estamos estudiando. Sí, 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 sí. Ok, ahora vamos a ver el efecto que tiene también esos mismos sustituyentes, pero con la distancia. Por un lado con la distancia y por otro lado incrementando el número de sustituyentes. Vamos a partir de aquí. Puede ser a través del bromuro de metileno o del cloruro de metilo. Si lo hacemos del cloruro de metilo, vean, los protones en el cloruro de metilo ya sabemos que aparecen en 3.05. ¿Debido a qué? A que el cloro tiene una electronegatividad de 3.1. Pero ¿qué le pasa a este metilo, a los protones del metilo, cuando sustituimos uno de esos protones por un segundo átomo de cloro? Ya tenemos dos átomos de cloro sobre el metileno, es decir, sobre los dos protones. Y vean el desplazamiento químico que están originando. Dos átomos de cloro y vean el protón, pasa de 3.05 a 5.3. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que a mayor número de átomos electronegativos, la desprotección es mayor. Y entonces hay una diferencia de más de 2 partes por millón solamente por incrementar un átomo de cloro. Imagínense si en lugar de cloro fuera flúor, cuya electronegatividad es mayor. Obviamente, el desplazamiento químico de estos protones sería aún a mayor campo bajo. Y no nos quedemos ahí. Pasamos de cloruro de metilo a diclorometano y ahora cloroformo. Es decir, volvemos a sustituir un protón por otro átomo de cloro. Y entonces la señal del cloroformo, vean hasta dónde aparece, 7.27 partes por millón, en donde claramente podemos observar que el número de heteroátomos con una alta electronegatividad afectan directamente en el campo magnético del protón y también en su desplazamiento químico. Queda claro entonces cómo el número de sustituyentes sí afecta directamente en el desplazamiento químico de una señal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora veamos qué sucede ya no con el número de sustituyentes, sino con la distancia del núcleo en cuestión con respecto a los sustituyentes. Aquí, bromuro de metileno, un CH2 bromo. La distancia entre un protón y el bromo serían 2 enlaces, si estamos de acuerdo. Carbono, Sí. hidrógeno 1, carbono, bromo 2. Entonces, a 2 enlaces, el protón recibe toda la desprotección del átomo de bromo a pesar de ser de una baja electronegatividad. Y estamos observando la señal de esos protones a 3.3 partes por millón. Pero ¿qué pasa cuando este átomo de bromo se encuentra a un enlace más de distancia? Es decir, el átomo de bromo ya no está enlazado directamente al carbono de los hidrógenos, sino al carbono adyacente. Ahora, aquí estaba a 2 enlaces, acá ya lo tenemos a 3. Y vean el desplazamiento químico. El protón a 3 enlaces con el bromo, vean cómo pasa de 3.3 a 1.69. Y si incrementamos esa distancia a 4 enlaces, vean cómo la señal del protón del metileno en cuestión pasa ahora a 1.25. Estamos viendo cómo el efecto de la distancia del grupo electrotractor sobre los spines que estamos analizando, la influencia es menor.
Por un lado, porque la influencia de electronegatividad se pierde con la distancia. Y por eso el desplazamiento químico pasa de ser directamente el átomo electroatractor hasta tener un comportamiento como si fuera una cadena saturada. Entonces, estamos viendo cómo, a pesar de tener la misma estructura, el efecto de la distancia también afecta en el desplazamiento químico. Por eso les decía, y les repito, con esta técnica no hay forma de equivocarse. Es un rompecabezas, sí, pero nos ayuda a poder identificar cada uno de los fragmentos que son parte de la molécula, sin lugar a dudas. Y por si no se quieren aprender cada uno de esos desplazamientos químicos, en los libros hay imágenes en donde encuadran, como en este caso la imagen, el desplazamiento químico característico de los diferentes protones en la ventana espectral del protón, que va de 0 a 12 partes por millón, y en donde, por decir algún ejemplo, vean la región en donde aparece el protón de los ácidos carboxílicos, de 10 partes por millón en adelante. Normalmente aparecen, dependiendo de la acidez, pueden aparecer de 11 a 12, incluso a veces hasta 14 partes por millón. Porque tal vez se me pasó decirles, recuerden que el espectro de resonancia magnética nuclear es una forma indirecta de medir la acidez de los protones. ¿Y cómo es eso? Se han de estar preguntando, pues muy sencillo. ¿Ustedes recuerdan cómo es el efecto de la acidez en la hibridación de los carbonos? Quiere decir que ya se durmieron o qué pasó. No, no, profe, ¿qué pasó? Entonces vamos a ver. En un carbono hidrógeno con hibridación sp3, carbono hidrógeno con hibridación sp2 y carbono hidrógeno con hibridación sp. En estos tres ejemplos, ¿qué protón tiene mayor acidez? El SP, ¿no? Claro que sí, el sp, porque hay mayor proporción del orbital p, del orbital s, perdón, que es el que le da la acidez. Eso quiere decir que los protones de alquinos tendrán un mayor desplazamiento químico que, por ejemplo, el de los alcanos. Y lo podemos ver aquí. Ahí es donde está. Cambio el cursor. Hidrógenos de alcanos, es decir, de cadenas alifáticas. Va de 0 hasta 1.3, 1.4 partes por millón. Mientras que el protón de los alquinos va de 2 hasta 3 partes por millón. Y esto es, digamos, promedio, porque en algunas ocasiones este protón de los alquinos, dependiendo esta R, la podemos encontrar hasta 6 partes por millón. Pero ¿qué pasa con los carbono, hidrógeno, hibridación sp2? Recordemos que esos protones son más ácidos que los de los hidrocarburos, pero tienen un efecto por el doble enlace y los grupos electronadores o electroatractores. Entonces eso también hace que se modifique la acidez. Entonces, entre más desprotegido sea un protón, es más ácido. Y véanlo, el protón de un alcano con respecto al protón de un ácido carboxílico, ¿es más ácido o no? ¿O qué protón es más ácido? ¿El del alcano o el del ácido carboxílico? El del ácido carboxílico, ¿no? Claro, por eso decimos que
El espectro de protón nos da un indicio de manera indirecta de la acidez de los protones. Entre más desplazado se encuentre la señal, es más ácido. Entonces, vean, la región característica de los protones de ácidos carboxílicos es el más desplazado, el más desprotegido. Después de ahí tenemos la región del protón de los aldehídos, carbono, hidrógeno, hibridación sp2, entre 9.5 y 10 partes por millón. Y como se pueden dar cuenta en esta tabla, estas últimas dos regiones son las más características porque muy pocos grupos presentan señales en esta región. Entonces va a ser sumamente complicado que ustedes se puedan equivocar en asignarla, ¿no? De 9.5 partes por millón en adelante solamente pueden encontrar protones de aldehído o protones de ácidos carboxílicos. En tanto que la región de anillos de protones de anillos aromáticos va de 6 a 9 partes por millón. Que dijeran, ¿y dónde quedan las de los protones vinílicos de aldehído, de los alquenos? Aquí está, normalmente entre 5.5, 6 partes por millón hasta 6.5. ¿Y por qué se debe la diferencia? Ya lo habíamos dicho, al efecto de conjugación. Entonces, así se analizan cada una de las regiones de esta tabla. Nos podemos dar cuenta que es fácilmente deducible qué tipo de protón y a qué grupo funcional lo podemos asignar. Y esto, ya viniendo en colación, estos desplazamientos químicos de protón, dependiendo de la región, ¿con qué otro espectro lo podemos corroborar si está bien nuestra asignación o no? Lo acabamos de ver en el examen. ¿Con qué otro espectro lo podríamos corroborar? ¿Con el de masas? Cierta manera con el de masas, aunque sería un poco más complicado. ¿Cuál otra opción tenemos? Ah, no, con el infrarrojo, sí, sí, sí. Con infrarrojo, esencialmente infrarrojo, que es el que detectamos grupos funcionales. Entonces, son espectros complementarios. Lo que te dice un espectro lo tiene que confirmar el otro, si no, la asignación es equivocada. Entonces, este tipo de tablitas no es necesario que se la aprendan, pero sí que tengan idea cómo afecta tanto el desplazamiento químico, la electronegatividad, la distancia de enlace y la presencia de grupos donadores o atractores. Ahora, la otra manera de cómo eh, hacerlo es haciendo cientos de ejercicios. ¿Y a qué me refiero a hacer cientos de ejercicios? De que el libro de Kalman trae 400 ejercicios, al menos hacer un 20-25% de todos. Es decir, con que resolvieran unos 100 ejercicios, creo que ya estarían medianamente listos para aplicar un examen de este tipo. Pero dado que no va a resultar así, bueno, les echo mi bendición, jóvenes. Ahora, vamos a comenzar a ver algunos ejercicios, algunos ejemplos. Vean, ahí tenemos una molécula de uno de sus más allegados y fervientes compañeros en el laboratorio de química orgánica. ¿Qué molécula es esta? ¿Qué pasó, jóvenes? No era necesario ni siquiera que lo pensaran, ya de automático tendrían que saberlo. No, pero, este, ¿qué dijo? Es que no sé, yo no tengo muy bien internet, muy buen internet. Dije que ahora vamos a comenzar a analizar algunas moléculas y la primera que vamos a analizar es esta que tenemos aquí abajo dibujada, que es su fiel compañera en el laboratorio. ¿Cuál es? Butanona. Bueno, dos butanona. Mm, no, ¿cuál dos butanona? Tache.
No sabe identificar grupos funcionales. No, es un éster, ¿no? Sí, es un éster, claro. La confundí con una acetona. Perdón. ¿Cuál es? Jóvenes. Es un éster, claro que sí. Los ésteres los formamos de un ácido carboxílico que reacciona con un alcohol en medio ácido, en medio básico y genera el éster. Si ustedes logran identificar cuál es el ácido carboxílico original, ya tienen el nombre del compuesto. ¿Alguno de ustedes ya lo visualizó? Es acetato de etilo. Un disolvente que normalmente ocupamos en el laboratorio. Por eso les decía que es su viejo compañero. ¿Y por qué es interesante esta molécula? Vean, tenemos metilo terminal y metilo terminal. Tenemos un metileno y cada uno de ellos químicamente todos tienen protones y son igualitos todos los protones. No hay diferencia entre ellos. Pero ahora lo que nosotros vamos a analizar es si cada uno de estos protones, su ambiente magnético, es el mismo o no. Si el ambiente magnético de estos tres protones es el mismo, se vería como si fuera un solo protón. ¿Por qué? Porque estos tres protones están a través de un enlace sigma, enlace simple que está rotando a una alta velocidad y eso haría que entonces los tres protones fueran equivalentes entre sí. Ese mismo efecto ocurre también acá. Estos tres protones están a través de un enlace sigma y giran a alta velocidad. Entonces, estos tres protones entre sí, bajo esa misma perspectiva, tendrían que ser equivalentes entre sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, 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 sí. Entonces, estamos diciendo que estos tres protones, entre ellos mismos son homotópicos, son equivalentes entre sí. Y lo mismo ocurre con estos tres protones, entre ellos mismos son homotópicos. Quiere decir que este metilo tiene el mismo desplazamiento químico para los tres protones. Este otro metilo también tiene un desplazamiento químico similar para los tres protones. Y ahora viene la pregunta. ¿Este metilo y este otro metilo tienen el mismo ambiente magnético o no? No. Claro que Por no. Adelante. no, que no por la distancia en que se encontraban cada uno. Del átomo al, ¿cómo se llama? Electroatractor, por así decirlo. Por el Por un oxígeno. lado, pero vean, este metilo aquí tiene como vecino a un grupo carbonilo, un átomo de oxígeno que atrae densidad electrónica. Este otro metilo aquí tiene como vecino a un metileno. ¿Es un grupo atractor de electrones? No. No. Entonces el ambiente químico y magnético de estos protones en el metilo es diferente de estos protones en este otro metilo. Es decir, los dos son metilos, pero el entorno en el cual se encuentran es diferente. Y eso hace que entonces estos dos metilos, a pesar de tener los mismos tipos de hidrógeno, estos dos metilos son heterotópicos. Es decir, este metilo va a tener un desplazamiento químico característico y este otro va a tener otro desplazamiento químico. Este es afectado por el grupo carbonil y este es afectado por el metileno.
Entonces, a pesar de ser dos metilos, su entorno químico y magnético es diferente. Por lo tanto, sus señales van a estar a un desplazamiento químico diferente. ¿Sí entendimos esa relación que existe o no? Sí, Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque aquí tenemos una cadena alifática y todos los carbonos tienen carbono-hidrógeno, es decir, ninguno de ellos tiene 4 sustituyentes diferentes, lo que vendría siendo un centro quiral. En estos casos, cuando en un compuesto tenemos un centro quiral, entonces ya no hablaríamos de homotopicidad, es decir, ya no hablaríamos que son metilos equivalentes, sino tendríamos que hablar de enantiómeros R y S. Y entonces hablar de desplazamientos químicos homotópicos tendríamos que hablar de enantiotópicos. Y ahora la pregunta concreta es, entre un isómero R y un isómero S, ¿tendrían igual desplazamiento químico todos los núcleos de protón o tendrían desplazamientos químicos diferentes? podría ser que tuvieran los mismos, Claro que sí. ¿Por qué? porque en sí es solo están acomodados de forma diferente, pero puede ser, bueno, tienen la misma molécula. Claro, es la misma molécula. Recuerden que los enantiómeros tienen las mismas propiedades físicas y químicas. Lo único que los diferencia es cómo desvían la luz polarizada en el plano. Entonces, esencialmente por resonancia magnética nuclear, no podemos diferenciar enantiómeros. Es decir, compuestos con un centro quiral no es posible diferenciarlos. Y aún así tendríamos que estar hablando de desplazamientos enantiotópicos. Pero en aquellos compuestos que tienen dos o más centros quirales, ¿cómo son sus propiedades físicas y químicas? Son iguales. ¿Cómo, perdón? Son iguales. No. Igual es cuando son enantiómeros. Cuando son diastereoisómeros, es decir, cuando un compuesto tiene dos o más centros quirales, sus propiedades físicas y químicas ya van a ser diferentes. Y entonces ya podemos separarlos. Los diastereoisómeros por columnas sí los podemos separar. Los enantiómeros en una columna normal no los separamos. La única forma de hacerlo es a través de columnas quirales. Entonces, eso es lo que estamos analizando. Cuando dos grupos de átomos, a pesar de tener el mismo ambiente químico, es decir, ser ambos metilos, el entorno que les rodea influye en el desplazamiento químico. Entonces, tendríamos una señal para este metilo en un desplazamiento químico característico que es influenciado por el grupo carbonilo y otro desplazamiento químico para este metilo influenciada por el metileno. Y solamente viendo esos grupos, ¿cuál de los dos metilos es el que está más protegido? El que está lejos, el CH3 final, por así decirlo. Los dos son terminales. Ah, pero del de la derecha. Sí, sí, sí. El del etilo, Del etilo, ajá, que tiene. claro que sí. Este es el más protegido, porque este otro tiene la influencia del grupo carbonilo, un grupo que genera desplazamiento paramagnético. Entonces, mientras esta señal puede aparecer alrededor de 0.7, 0.8 partes por millón, este otro metilo, la señal a donde aparece va a ser aproximadamente 2.1 partes por millón. Ahora, ¿qué le pasa a este metileno? Este metileno tiene por un lado la influencia del metilo y por el otro la influencia del átomo de oxígeno, de todo el grupo carboxilato. Este metileno, sus protones son homotópicos entre ellos
o no. Es decir, los dos protones en el metileno tienen el mismo ambiente químico y magnético. Sí, Claro. Es decir, los dos se comportan como si fuese uno solo. Y ahora, ¿dónde aparecería su desplazamiento químico? ¿Semejante al del metilo terminal del etilo o más desprotegido? sería más desprotegido, ¿no? Porque ahora se tiene como vecino al grupo carboxilo. Claro. De hecho, el desplazamiento químico característico de estos protones de éster, de ese metileno, normalmente aparecen entre 3.8 y 4 partes por millón, aún más desprotegidos que este acetilo, este metilo del acetilo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Eso significa que o no han entendido nada o todo lo han entendido perfectamente. Bien, vamos a analizar a... ¿Qué pasó, joven? No digo, hay más o menos. Dice que come que adivina. Pues ya los conozco. Vamos a poner unos ejercicios hipotéticos en el cual vamos a identificar si son iguales o diferentes. Por ejemplo, tenemos aquí un metilo con 3 hidrógenos y un heteroátomo. ¿Qué sucede ahora si a este compuesto hipotéticamente sustituimos otro de sus hidrógenos? Y vean, intercambiamos un hidrógeno ahora por deuterio. Y tenemos diferentes posiciones en donde ponerlo. Puede ser hacia arriba, puede ser hacia enfrente del heteroátomo, puede ser hacia abajo. La pregunta es, ¿el entorno químico y magnético de estos protones es el mismo o es diferente? Sería diferente, ¿no? ¿Por qué? Vean, lo único que está cambiando es la posición en donde se encuentra el segundo sustituyente. No es la reina, es un concierto. No es un concierto, es una gira. Por ahí dejaron abierto su micrófono, jóvenes. Entonces, ¿serán iguales o serán diferentes? Vean, en todos los casos, los protones están separados a 2 enlaces de los sustituyentes, tanto de X como de D. Y este carbono, si nosotros lo estamos analizando, ¿cuántos sustituyentes iguales tiene? No se le escuchó muy bien, profe. Digo Perdón. que en ese compuesto que estamos suponiendo una segunda sustitución, esos protones son equivalentes o no. Y la pregunta concreta es, vean este átomo de carbono, ¿cuántos sustituyentes iguales tiene? Dos. Dos. Dos, los dos protones. ¿Esto qué significa? Que entonces este carbono no es un centro quiral. Por lo tanto, en el espacio, cualquiera de las posiciones que ocupe el segundo sustituyente va a generar al mismo compuesto. Eso quiere decir que estos protones son idénticos entre ellos, es decir, estos protones son homotópicos. No importa si están en esta disposición, en esta otra o en esta otra. Es por eso que se dice que entonces los 3 protones en este metilo son homotópicos. Y al ser homotópicos se comportan como si fuese uno solo.
Por eso arriba les dice, los hidrógenos de un metilo son siempre homotópicos porque la sustitución da lugar al mismo compuesto, no importa en qué posición se encuentre el otro sustituyente. Pero ¿qué sucede ahora cuando a este segundo compuesto, que tiene dos sustituyentes, intercambiamos otro protón? Tenemos X, tenemos Y y ahora introducimos D. X, Y y D. X, Y y D. ¿Qué es lo que estamos viendo? De inicio, ese átomo de carbono, ¿cuántos sustituyentes diferentes tiene? 4. 4. Esto significa que es un centro quiral. Y eso entonces automáticamente nos dice que el ambiente químico y magnético de esos protones, ¿cómo va a ser? Ay. No me encanta. Son enantiotópicos, obviamente. Ahí nos lo dice, que siempre los hidrógenos de un metileno siempre van a ser enantiotópicos. ¿Por qué? Porque la sustitución de uno de ellos genera centros quirales, R y S. Pero aún así, no los podemos distinguir. Porque siguen siendo, o siguen estando, ¿qué? Ocupando el mismo desplazamiento químico. Son enantiotópicos porque pueden generar un centro quiral, pero siguen ocupando el mismo desplazamiento químico. Por lo tanto, no los podemos distinguir los isómeros R del S. ¿Hasta ahí todo bien, jóvenes? Sí, sí, profe. Ok. Ahora vamos a hacer de cuenta que estamos utilizando este mismo compuesto, un metilo con 3 hidrógenos, y ahora uno de los metilos lo sustituimos por un compuesto que ya tiene un centro quiral definido. Ese Y con asterisco significa que tiene un resto de la molécula con un centro quiral definido. Estamos viendo que ahora lo que tenemos es un metileno. ¿Y qué nos dice aquí arriba? Que en el caso de los metilenos, estos metilenos son o tienen características enantiotópicas. ¿Por qué? Porque la sustitución de cualquiera de ellos genera un centro quiral adicional. Y entonces ya tenemos un centro quiral introducido y la sustitución genera otro centro quiral. Entonces estamos hablando de la generación de diastereoisómeros. Y esos diastereoisómeros, ¿cómo es su desplazamiento químico? Los desplazamientos químicos son diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen la influencia de 3 grupos sustituyentes diferentes. Y además, porque los diastereoisómeros tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Entonces, todo esto lo tienen que ir aprendiendo porque lo vamos a ver en los ejercicios. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, jóvenes? No, profe. Todavía. Bueno, en esta parte de centros quirales, o sea, bueno, en la última, en diastereómeros, en esa. En este caso, el desplazamiento, ¿por qué molécula se iría, bueno, aumentaría o su desplazamiento o solamente nos tomamos de referencia el grupo funcional al que está al lado? ¿Sí me doy a entender? Tendremos que considerar no solamente el grupo funcional, sino también los demás sustituyentes. Porque recuerden que los grupos funcionales tenemos grupos donadores de electrones, grupos atractores de electrones. Entonces, el grupo que tiene un centro quiral ya fijo, puede ser que tenga un grupo donador de electrones.
y el siguiente centro quiral que se forma podría ser que tenga un grupo donador de electrones, ¿no? O un atractor de electrones. Y habría la combinación donador de electrones, atractor de electrones. Y entonces ahí tendríamos que ver cuál de ellos es el que tiene más fuerza. ¿Es un donador fuerte o un donador débil? Si es un atractor fuerte o un atractor débil. O bien si ambos son donador y aceptor fuerte o donador y aceptor débil. Y entonces, en base a esa combinación, nosotros es como llevamos a cabo el análisis. Si hay una combinación donador fuerte, atractor débil, obviamente, ¿quién es el que va a tener como resultante la mayor fuerza o la mayor contribución? Pues el donador fuerte. Pero si es todo lo contrario, si es un atractor fuerte como el grupo nitro y un donador débil, el que va a llevar la influencia del desplazamiento químico es el fuerte, es decir, el electroatractor del grupo nitro. Entonces, Ok. en esos casos sí hay que recordar todas sus clases de química orgánica. ¿Pude responder tu pregunta? Sí. Gracias. Ok. Continuamos, si no hay alguna otra pregunta. Bueno, en este momento hemos visto que en la naturaleza, sobre todo en compuestos orgánicos, que podemos analizar. ¿Y cuáles son esos? Los que comúnmente aparecen en moléculas orgánicas son en esta lista: hidrógeno 1, carbono 13, nitrógeno 15, flúor 19, que estos son sumamente interesantes porque incrementan la actividad biológica en un compuesto, y fósforo 31. Jóvenes, yo me hago una pregunta. ¿Por qué carbono 13 con una abundancia natural de 1.1% y no analizamos carbono 12 que tiene 98.9% de abundancia natural? Si ustedes se dan cuenta, ahí todos son números impares. Ese número impar, ¿a quién se debe? Pues vamos a ver, entonces tenemos que conocer qué características debe cubrir un átomo para ser un núcleo magnéticamente activo, porque todos estos átomos que estamos viendo en la diapositiva son núcleos magnéticamente activos, es decir, núcleos que podemos sacar su espectro de resonancia. Pero entonces, ¿cuáles son las características que debe de cubrir cada uno? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? No me digan que no lo han estudiado, jóvenes. Les dejo la pregunta unos cuantos minutos a ver si lo investigan o lo estudian. Entonces, antes de que se me olvide, vamos a ver algunos de los parámetros que nos da la resonancia magnética nuclear, y específicamente resonancia de líquidos, porque hay resonancia de sólidos y hay resonancia de imagen, que ahorita lo vamos a analizar. No es cierto, de hecho ya lo analizamos. Lo vimos en la otra presentación de resonancia al inicio de la unidad. Entonces, ¿qué información nos aporta un espectro de resonancia? Nos dice el desplazamiento químico, y el desplazamiento químico de un spin o de un núcleo se debe al entorno que tiene, tanto a la derecha como a la izquierda, es decir, la interacción que tiene un núcleo con sus vecinos. Y dependiendo si esa interacción genera una protección diamagnética o paramagnética, es hacia dónde el desplazamiento químico se origina o podemos ver. El desplazamiento químico lo identificamos con la letra delta, y nosotros normalmente lo tenemos en el eje de las X, es decir, en la región donde vemos frecuencias en partes por millón.
Ahora, estos desplazamientos químicos, normalmente, como hay interacciones y todas las moléculas orgánicas normalmente tienen muchos protones, y cada protón es un núcleo magnéticamente activo, entonces entre un carbono con hidrógenos y el contiguo que tiene hidrógenos, esos espines pueden interaccionar entre ellos, lo que origina que haya multiplicidad en las señales. Y la distancia que existe entre esas interacciones es a lo que nosotros llamamos el acoplamiento spin-spin, denominado como J mayúscula cursiva, es decir, como si estuviera de ladito, ¿no? Entonces, de inicio tenemos el desplazamiento químico debido al campo magnético y origina señales múltiples. Esas señales múltiples son el reflejo de la distancia en la cual se encuentran los núcleos que interaccionan entre ellos o los núcleos en cuestión. Es decir, no es lo mismo que tengamos dos hidrógenos eclipsados entre sí, es decir, uno enfrente del otro, que lo tengamos gauge, es decir, a 30 grados o 45 grados uno del otro, o que esté totalmente a 180, es decir, que esté anti. La distancia entre esos núcleos va a ser diferente. Y al ser diferente, también la constante de acoplamiento es diferente. Por eso les decía en un inicio que por resonancia magnética nuclear, debido a las constantes de acoplamiento, podemos determinar la conformación de un compuesto. Ahora bien, por otro lado, el espectro de resonancia magnética nuclear es un espectro o un diagrama bidimensional, donde la segunda dimensión o el segundo parámetro es la intensidad de las señales, lo que estaríamos viendo en el eje de las Y. Y esa intensidad es proporcional al número de núcleos o protones responsables de la señal. Es decir, por un lado vemos multiplicidad, pero además vemos que las señales pueden ser muy intensas o pueden ser muy pequeñas. El tamaño, es decir, la intensidad, o más bien si nosotros lo comparamos con un cromatograma, sería el área bajo la curva de una señal, sería directamente proporcional, en este caso, al número de protones involucrados en dicha señal. Estos tres parámetros los analizamos y los podemos calcular directamente en el espectro. Cuando tenemos espectros de primer orden, hay algunos espectros denominados de segundo orden, donde hay otros parámetros que hay que considerar y normalmente estos mismos parámetros de desplazamiento químico, constante de acoplamiento y número de protones no lo podemos hacer directamente en el espectro, sino a través de una serie de ecuaciones de segundo orden. Entonces, ese tipo de espectros no lo vamos a analizar aquí. Los espectros de segundo orden ya es, digamos, un poco más elevado el nivel. ¿Qué otros parámetros de manera directa podemos medir en un espectro de resonancia? La relajación de espines. ¿Qué es la relajación? Es muy sencillo. Ustedes saben que cuando tenemos nuestra muestra orgánica, la metemos al equipo y le hacemos incidir un haz de radiofrecuencia en la región de las ondas de radio. Entonces, ¿qué es lo que hacen las moléculas? Absorben la energía, pero no toda la vida se queda ahí. ¿En qué momento la comienza a liberar? En el momento mismo que dejan de adicionar el pulso de radiofrecuencia. Cuando lo eliminan el pulso, automáticamente los espines comienzan a eliminar esa energía. A esa desorción de energía es a lo que nosotros llamamos relajación de espines, el tiempo que tardan en eliminarla. Y hay varias formas de cómo eliminar la energía o la relajación de espines. Puedes ir de un spin a otro spin, pasarle en energía, de un spin a la red, es decir, a todos los núcleos, o bien eliminarla en forma de calor.
Y otro de los puntos más interesantes en los espectros de resonancia es el análisis de equilibrios conformacionales y equilibrios químicos, que normalmente nosotros denominamos como intercambio químico. Estos equilibrios conformacionales es el paso, por ejemplo, de una conformación de silla a la gauche y a bote torcido, ¿no? Ese tipo de transformaciones las podemos ir siguiendo fácilmente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la constante de acoplamiento, ¿no? Al pasar de una conformación de silla, donde los protones pueden estar axiales o ecuatoriales, y pasarla a una de bote, la mayor parte de protones estarían en forma axial, ¿no? Es decir, uno frente a otro. Y entonces está variando la distancia entre los núcleos que interaccionan. Entonces, esos efectos conformacionales, nosotros solamente viendo la constante de acoplamiento podemos decir en qué conformación se encuentra. Y al hablar de efectos químicos o equilibrios químicos, estaríamos hablando de que por resonancia magnética nuclear podemos hacer análisis de transformaciones tautoméricas, equilibrios cetoenol y mina-enamina, entre otros. Entonces, estos equilibrios conformacionales también los podemos llevar a cabo, los equilibrios tautoméricos, e incluso si en una molécula en solución se está presentando ese fenómeno de tautomería, no solamente podemos decir que hay grupo ceto y hay grupo enol, sino además podemos decir el porcentaje de cada uno de ellos. Lo que ustedes vieron en físico-química como energía libre de Gibbs. Al estar viendo los dos tautómeros cetoenol, pueden calcular la energía requerida para su transformación. Porque recuerden que el equipo lo tenemos a una temperatura fija. Entonces, la energía de transformación, ¿quién la está aportando? Hola, jóvenes, ¿sí me están escuchando? ¿Ya se durmieron? No, profe, aquí andamos. Sí, como ahora no los veo, no sé si están durmiendo. Sí, profe, dice que sí, ya se durmieron. Ok. Entonces, ¿cómo medimos esa energía? Y ya tenemos en el espectro las señales del equilibrio tautomérico cetoenol. ¿Cómo lo mediríamos? ¿O a qué se debe? Pues a la entalpía y a la entropía, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, no, sí está en lo correcto. Entonces, podemos hacer mediciones, todas estas mediciones físico-químicas a través de un espectro de resonancia. Y estos serían datos experimentales, porque también pueden hacer datos computacionales, es decir, teóricos, valores teóricos. Lo que ustedes aprendieron el semestre pasado en heterocíclica, los estudios de docking molecular, que lo hacían a través de un programa para ver el delta G. Ese dato teórico que les enseñaron a evaluar, ahora lo pueden confirmar o rechazar a través de un dato experimental como es la resonancia magnética nuclear. Y por si no les había mostrado, este es el diagrama bidimensional de resonancia magnética nuclear, en donde el eje de las X es frecuencia en partes por millón, y en donde podemos ver grupos de señales diferentes a diferente desplazamiento químico debido al entorno magnético de cada núcleo de spin o grupo de spins. Aquí, por ejemplo, tenemos esta señal que en esta expansión vemos claramente es una señal triple. Esta otra señal
desplazada cerca de 2.8 partes por millón, que es una señal cuádruple, y dos grupos de señales arriba de 7 partes por millón. Estas señales son las más desprotegidas. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, además de tener diferente desplazamiento químico, también tienen diferente multiplicidad. Y se preguntarán, ¿cómo vemos la multiplicidad? ¿Alguno de ustedes tiene idea de cómo podemos analizar la multiplicidad en un sistema? Me abandonó. No, no, profe, la verdad. No. Solo recuerdo la regla que nos dio hace clases pasadas, que era de 6 señales y de 3, pero... Como de 6 y de 3. A ver, cuéntanos. que dependiendo la molécula son las señales que nos va a dar. Y no me recuerdo, es que no apunté si la estructura ni ¿cómo se llama? El diagrama, pero representaba, ay, no sé cómo explicarlo. Tiene que esforzarse porque ya se viene el examen, ¿eh? Bien, vamos a analizarlo. Por eso acabamos de ver homotopicidad y heterotopicidad. En este caso tenemos un metilo, un metileno y un anillo aromático. Esta es la molécula de etilbenceno, en donde tenemos 5 protones en el núcleo aromático, 2 en un metileno y 3 en un metilo. Pregunta, ¿los 3 protones en el metilo son homotópicos o heterotópicos? ¿Los 2 protones de qué, perdón? Los 3 protones en el metilo, ¿son homotópicos entre ellos o heterotópicos? Homotópicos. Claro que son homotópicos. Y en el metileno, los 2 protones entre ellos son homotópicos o heterotópicos. Igual homotópicos, ¿no? Claro que sí. Entonces, los protones del metilo son homotópicos y los del metilino son homotópicos, pero ahora, ¿los protones del metilo y del metileno tienen el mismo entorno químico magnético? No. No. Eso quiere decir que los protones del metilo son heterotópicos con respecto al metileno. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Claro. Entonces, la señal que nosotros esperamos para el metilo depende de quién, del número de hidrógenos vecinos que tiene, del entorno químico. ¿Cuántos hidrógenos vecinos tiene? La multiplicidad que esperamos del metilo depende del número de espines vecinos, es decir, del átomo de carbono contiguo. ¿Cuántos hidrógenos tiene el carbono contiguo? 2. 2. La regla de multiplicidad nos dice que cuando los núcleos en cuestión son de espino en medio, como es el protón o el carbono 13, la regla es n más 1, donde n representa el número de núcleos vecinos. En este caso, 2. Entonces, ¿qué multiplicidad esperamos para el metilo? 2 más 1, que sería la señal triple. Para el metilo, que tiene 2 hidrógenos vecinos, esperamos ver una señal triple. Y para el metileno, ¿qué multiplicidad esperamos ver? ¿Cuántos hidrógenos vecinos tiene? Serían 3, bueno, por el... Tiene 3 hidrógenos vecinos. 3 más 1, 4. Entonces, la señal que esperamos para el metileno es una señal cuádruple.
¿Sí se ¿Y entiende? por qué? Sí, pero ¿por qué no se...? Bueno, sé que no hay carbonos en el contiguo que sería en el del benceno. ¿Por qué no se ocupa ese? No se ocuparía ese. ¿Por qué no se ocupa este? Ajá. Porque si tú comienzas a contar la distancia entre el protón del metileno y el metilo, hay 3 enlaces. El acoplamiento es lo suficientemente grande para poder ver la diferencia entre esta multiplicidad, lo que sería la constante de acoplamiento. Pero si tú pones este metileno, este protón, con respecto para acá, ¿a cuántos enlaces tendríamos que ver el siguiente núcleo? Bueno, ninguno. A Pues, 4, uno ¿no? no. Ah, ok. ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, ya entendí. Y si está a 4, ¿cómo sería la constante de acoplamiento si esta disminuye con la distancia? El protón de aquí está a 4 enlaces con este protón. Y si la constante disminuye con la distancia, ¿cómo sería esta diferencia entre esta señal y esta señal? Sería sumamente pequeña, ¿no? Entonces realmente el acoplamiento a 4 enlaces es muy pequeño. De hecho, en muchas ocasiones ni se ve. Por eso la mayor parte de acoplamientos que vamos a ver en cadenas alfabéticas son a 2 enlaces, es decir, que los dos hidrógenos estén sobre el mismo átomo de carbono, que sería la posición G, o a 3 enlaces, que es a átomos de carbono contiguos. Ok, ok. La única forma de poder ver acoplamientos a 4 enlaces va a ser en anillos aromáticos, los denominados acoplamientos en W. Desde aquí sería 1, 2, 3 y 4, es decir, protones en posición meta entre uno y otro. Pero aún así, ese acoplamiento también es muy pequeño. Ahorita más adelante vamos a ver el valor de esa constante de acoplamiento en W. Es muy, muy pequeño. Y al hablar pequeño estamos hablando de alrededor de 1 Hz. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora, ya vimos la multiplicidad del metilo y del metileno. Ahora, ¿cuál señal está más protegida? ¿El metilo o el metileno? El metilo. Claro que sí. El metilo es el más protegido y venlo, está a 1.3 partes por millón. El metileno está desprotegido por efecto del anillo aromático, el flujo de electrones, que este es un grupo paramagnético. Entonces, este flujo de electrones jala densidad electrónica, se la quita al carbono y por lo tanto desprotege a los protones. Es por eso que se encuentra más desplazado a campo bajo con respecto al metilo. ¿Hasta ahí todo bien? Ok, sí. Ahora, ¿qué pasa con los protones del anillo aromático? Si nosotros vemos, nos quedan 2 grupos de señales. Y si son 2 grupos de señales, ¿a quién se las asignamos? ¿Quiénes son los responsables de cada uno de esos grupos? Los carbonos que le conforman ese anillo. Los protones unidos a los carbonos del anillo, claro que sí. Ahora bien, el etilo, como sustituyente en el anillo aromático, ¿es un grupo donador de electrones o atractor de electrones? Donador. Donador de electrones, efectivamente. Eso quiere decir que al meter densidad electrónica, ¿qué posiciones las deja con mayor probabilidad de densidad electrónica? Dicho de otra forma, cuando analizaron anillos aromáticos y era un grupo donador de electrones, ¿qué posiciones activaba? Digan que no se acuerdan, jóvenes.
¿Qué posiciones se activaba? ¿Se acuerdan que cuando vieron anillos aromáticos decían, si es un grupo que da una densidad electrónica para la sustitución electrofílica aromática, ¿qué posiciones son las preferidas? ¿Recuerdan? Quiero poner ahí la flecha y no me deja este cursor. ¿No recuerdan qué posiciones eran? Se los estoy dibujando. Si el grupo etilo es un donador de electrones, ¿qué es lo que hace? Mete densidad electrónica. Y al meter densidad electrónica, estos dobles enlaces, ¿hacia dónde los dirige? Es como si se genera aquí un doble enlace y el carbono no puede tener 5. Este doble enlace, ¿hacia dónde lo dirige? A las posiciones Orto orto. ¿Y qué otra? y meta, ¿no? Ah, para. Para. Eso quiere decir que es un grupo donador de electrones. La densidad electrónica la desplaza a posiciones orto y para. Y si esas posiciones orto y para tienen protones y están teniendo un exceso de electrones, ¿esos protones están protegidos o desprotegidos? Quedarían desprotegidos, ¿no? Porque quedan directo al anillo. Pero bueno, No. Analicémoslo un poco más detenidamente. Si mete densidad electrónica, está metiendo electrones. Es decir, está activando más al anillo. Pero hay posiciones específicas que activa, que son posiciones orto y para. Al decir activar, es decir, que estas posiciones tienen una mayor densidad de electrones. Hasta ahí estamos de acuerdo. sí. Es como si las posiciones orto y para tuvieran carga negativa. Al tener carga negativa, la presencia de esos hidrógenos se encuentra protegida o desprotegida. Recuerden que si le quitamos densidad electrónica al hidrógeno, se desprotege. Si le ponemos densidad electrónica, se protege. Entonces estaría protegida. Claro, posiciones orto y para son desprotegidas. Y las posiciones meta, que son las que tendrían una deficiencia de electrones, es decir, una carga parcial positiva, serían las desprotegidas. Es por eso que vemos dos grupos de señales. Un grupo a campo alto y otro grupo a campo bajo. Este grupo de señales, a pesar de ser muy poca la diferencia entre ellas, este grupo que está a campo alto es el grupo de señales que corresponde a qué posiciones. El de campo bajo sería para las posiciones orto y para, ¿no? Bueno. No, la que esta posición a campo alto, es decir, la que está 7.2. Ah, sería para la posición meta. No vamos a equivocarnos. Hay dos grupos de señales. Una a campo alto, 7.2, y la otra a campo bajo, 7.3. La que está a campo alto significa que son protones protegidos, mientras que la que está a campo bajo son protones desprotegidos, es decir, protones que tienen deficiencia de densidad electrónica. En este caso específico, si es un grupo donador de electrones, protege posiciones orto y para y desprotege a las posiciones meta.
Es decir, si ustedes quisieran llevar a cabo a este compuesto una sustitución electrofílica aromática, ¿qué posiciones son las que que van a reaccionar? Sustitución electrofílica, es decir, quieren introducir un grupo deficiente de electrones, es decir, un grupo que tiene carga positiva. ¿Cuáles serían las posiciones preferidas? Pues las que tienen exceso de energía, ¿no? Y esas son posiciones orto y para, porque estamos metiendo densidad electrónica y estamos activando estas posiciones. ¿Sí se comprende o no se comprende? Sí, ahí más o menos. Sí, o sea, sí. Este etilo no tiene electrones, pero por efecto inductivo positivo puede meter densidad electrónica, por electronegatividad, digamos. Puede compartirle densidad electrónica al anillo. Si comparte densidad electrónica, ¿qué es lo que estamos pensando? Este cursor está tan pequeño que luego no lo alcanzo a ver. Es como si se generara un doble enlace. Pero ese carbono ya tiene 5 enlaces. ¿Qué le pasa? No lo puede soportar. ¿Y qué es lo que hace? Deslocaliza el doble enlace. ¿Hacia dónde? O sea, de Hacia las posiciones posiciones orto y para. Entonces, ¿cómo están esas posiciones orto y para? Con exceso de electrones. protegidas. Exacto. Es como si tuviera aquí carga negativa. Y esos protones, al tener un carbono con carga negativa, están protegidos. Es por eso que les digo que posiciones orto y para, en este grupo que tiene densidad electrónica o que dona densidad electrónica, está protegiendo estas posiciones orto y para. Por lo tanto, esta señal que se encuentra a campo alto, la del lado derecho, sería la señal que corresponde a protones orto y para. ¿Qué es lo que pasa con las posiciones meta? Estas posiciones tienen menor densidad electrónica, porque recordemos que cuando en un compuesto tenemos cargas, siempre va a haber cargas en equidad, es decir, neutralizándose. Si hay una carga negativa, necesariamente tiene que haber una carga positiva. Y lo más conveniente es que esas cargas estén contiguas. ¿Para qué? Para que sea neutralidad. Si aquí hay un exceso de densidad electrónica, en el carbono contiguo va a haber una deficiencia. Y si hay una deficiencia en las posiciones meta, se dice que entonces los protones están desprotegidos. Y si están desprotegidos, van a un mayor campo bajo. Entonces, la señal de la derecha está a campo alto, la señal de la izquierda está a campo bajo. Esta señal se origina por protones orto y para, y la de la izquierda por los protones en posición meta. ¿Ya se comprendió un poco mejor? Ya. Ok, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe. ¿No? Ok, Todo bien. vamos a De mi parte. continuar. Ahora, ¿cómo se origina la multiplicidad? Esta multiplicidad que vemos aquí. Ya vimos cómo se genera el triplete, cómo se genera la señal cuádruple. Pero ¿eso se hace al azar o cómo se hace? Realmente lo que nosotros estamos viendo no es otra cosa más que la posible combinación de los espines. Podemos tener el spin A con la región verde hacia arriba y el núcleo B con la región verde hacia arriba, o en la siguiente combinación hacer un intercambio del spin. El núcleo A sigue manteniendo el mismo spin y el núcleo B hay un intercambio de spin. Entonces, estas posibles combinaciones son las que estamos analizando y todas las probables posibilidades que se generan.
en donde podemos tener los núcleos A y B con el mismo spin. La otra posibilidad es que este núcleo A y B, uno de los dos intercambie su spin, y véanlo aquí. A mantiene su spin y B intercambia. O bien, la otra posibilidad es que iniciemos con A y B con spins diferentes y la siguiente transición o el siguiente cambio sea que ambos queden iguales nuevamente. Aquí eran iguales, aquí son diferentes y terminan iguales, ¿no? Vean la cantidad de energía que requiere cada uno para hacer la interconversión. Es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Y al ser la misma energía y solamente dos probabilidades, ¿qué es lo que esperan ver? Pues señales de igual intensidad. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Hay dos núcleos y si este interacciona con este, es decir, si tienen entorno químico diferente, para el núcleo A, ¿qué multiplicidad esperamos ver? Solamente tiene un vecino. ¿Qué multiplicidad esperamos ver para A? Pues una señal doble, ¿no? Porque solamente tiene un núcleo vecino, B. N sería 1 más 1, 2. Entonces, para A esperamos ver una señal doble. ¿Y para B? Igual una señal doble, ¿no? También es una señal doble para A, una señal doble para B, con igual energía. Ahí está. Una señal doble para A, una señal doble para B. Y las intensidades son las mismas, porque las probabilidades para que se genere el paso del spin nuclear es la misma. Es decir, necesitamos la misma energía para el intercambio de un spin nuclear en cuanto al signo. Por eso vemos señales dobles con igual intensidad. Pero, ¿qué sucede cuando incrementamos el número de spines? Vean todo lo que incrementa, toda la combinación de posibilidades o predicciones que tendríamos que hacer para poder evaluar la multiplicidad en cada una de las señales. Entonces, lo que vemos como señal doble, como señal triple, es una combinación o predicción de todas estas posibles combinaciones de cambio de spin, que aquí ya están resumidas, ¿no? Y que no va a ser tan fácil, ¿verdad? Pero lo podríamos hacer así. Imagínense que les pusiera en el examen una molécula de 8 o 10 átomos de hidrógeno y los pusiera a hacer todas estas predicciones de probabilidad para determinar solamente la multiplicidad de cada uno de ellos. Vean, aquí hay 3 átomos, 3 núcleos de spin, A, B y B, y vean todas las probabilidades o posibles combinaciones que existen, y además hacer la combinación correspondiente. Para evitar todo eso, tenemos un beneficio, la regla de multiplicidad, en donde nos dice que si los núcleos en cuestión tienen spin 1/2, la regla es n más 1 para determinar la multiplicidad, la que les acabo de decir hace 2 diapositivas. Pero si el núcleo del spin tiene un spin diferente a 1/2, tenemos que incluirlo. Esta ahí significa el spin. Y entonces, en lugar de ocupar n más 1, tendríamos que ocupar esta otra regla, 2n más 2ni más 1. Y entonces la multiplicidad ahora se incrementa. ¿Por qué? Porque lo estamos multiplicando. El spin por el número de núcleos en cuestión y al doble. ¿Cuál es el beneficio de hacer análisis de multiplicidad de protones? Pues muy sencilla, la regla es muy sencilla. N más 1, y ya con eso determinamos si no hay ningún hidrógeno vecino, por ejemplo, en el metanol o en el fluoruro de metilo, donde solamente tenemos 3 hidrógenos equivalentes,
no tiene ningún hidrógeno vecino, es decir, protones equivalentes que causan interacción, no habría ninguno. Y al ser los 3 protones equivalentes, ¿qué multiplicidad esperamos? Una señal simple. Ahora, para poder determinar si la señal realmente es simple o no, lo que nos vamos a apoyar es en el denominado triángulo de Pascal. ¿Alguna vez han oído del triángulo de Pascal? ¿En dónde lo oyeron? Se los voy a poner muy sencillo. Esto lo vieron cuando estaban resolviendo ecuaciones de segundo o tercer orden para ver los coeficientes en cada uno de los parámetros. Entonces, en lugar de utilizar esa regla del triángulo de Pascal para ver ecuaciones, nosotros lo vamos a determinar para ver si realmente las señales que tenemos en un espectro corresponden o no a la señal. ¿Por qué? Vamos a ver. Cuando tenemos o no tenemos ningún núcleo vecino, se ve como una señal simple. Pero ¿qué pasa cuando, en el ejemplo anterior, cuando tenemos un núcleo vecino, ya sea de aquí a la derecha o a la izquierda? Si tenemos un núcleo vecino, nos dice que esperamos una señal doble. Y esa señal doble tiene que tener igual intensidad. Por eso nos dice 1 a 1. Y creo que ahí no hay ningún problema. El problema comienza aquí, cuando tenemos 2 hidrógenos vecinos. Aquí está. Tenemos un núcleo con 2 hidrógenos vecinos. ¿Qué multiplicidad esperamos ver? Hola, jóvenes. Perdón, jóvenes. Por favor, cuando sea eso, díganme 5 minutos antes. Si quieren, le dejamos aquí para que puedan ir a su otra clase. ¿De acuerdo? Y mañana nos vemos ahí en la escuela. Órale, jóvenes, buena tarde. Y disculpen que no me di cuenta de la hora. Ok, jóvenes. Hasta mañana. Buena tarde.